Bienvenidos a The Debate. Hoy ponemos el foco en Maranello porque hay que hablar del, la verdad, decepcionante rendimiento de Ferrari en la temporada 2025. Tras un inicio que ilusionó a muchos, el equipo se desinfló y la controversia interna ahora mismo es enorme. La pregunta que divide a ingenieros, a directivos y por supuesto a los aficionados es una. ¿La raíz de los problemas del SF25 está en su concepto original o en un desarrollo posterior que simplemente no dio la talla? Yo sostengo que el coche que nació del equipo de Enrico Cardil era una base sólida y muy prometedora, pero que el equipo actual sencillamente lo arruinó. Y yo, pues, voy a argumentar lo contrario. Si bien es evidente, y no lo niego, que hubo fallos de desarrollo y de operación en pista, creo que es demasiado fácil culpar al equipo nuevo y exonerar por completo el concepto original. Para mí hay serias indicaciones de que ese diseño inicial tenía limitaciones fundamentales, un techo de cristal que condenó la temporada casi desde el principio, sin importar lo que se hiciera después. Entiendo esa postura, de verdad, pero es que los datos de las primeras carreras son, para mí, irrefutables. El cambio de filosofía que impulsó Cardile fue un acierto. El coche tenía un suelo de rendimiento mucho más alto. Fíjate en Australia. El equipo se equivoca por completo con una configuración de lluvia que nunca fue necesaria y aún así, el coche fue 0.4 segundos más rápido que el de 2024. Eso te dice que la base era inherentemente mejor. Ajá. Luego vamos a China, y la mejora es abismal. Más de 3 segundos en clasificación. Redujimos la brecha con la pole de 6 a menos de 2 décimas. Y no olvidemos que Hamilton ganó la carrera sprint. Eso no es un espejismo. Es una demostración del potencial real que tenía ese monoplaza. Y el remate fue en Japón, casi 1.4 segundos más rápidos por vuelta que el año anterior. Estos números no mienten. O sea, el proyecto arrancó con una base infinitamente superior a su predecesor. Claro, los números absolutos son muy llamativos, pero en Fórmula 1 el contexto es el rey. Y si miras el contexto, la historia cambia. En Australia sí fuimos más rápidos, pero ¿y la distancia relativa con la pole? Pasó de 2 a casi 7 décimas. Eso no es progreso, eso es quedarse atrás mientras tus rivales dan un salto de gigante. Y lo de China. A ver, ¿de verdad vamos a basar el éxito de un concepto en una victoria en el sprint? En un fin de semana con una sola práctica es casi una lotería. A menudo, un buen resultado ahí solo enmascara problemas para optimizar el coche para la carrera larga, que es donde se juega el campeonato. Mi punto de partida es otro. Un coche puede ser rápido de fábrica, pero eso no garantiza que tenga un gran potencial de desarrollo. A veces, un concepto es bueno por empezar, pero llega a su límite muy, muy rápido. Y todo lo que vimos después de esas primeras carreras sugiere exactamente eso. Veo el punto. Pero es que precisamente lo que vino después es lo que delata al equipo actual, no al concepto. Vayamos al primer punto de inflexión, el Gran Premio de España. Esa fue la primera gran prueba de fuego para el equipo de desarrollo post-Cardile, ya con Luc Serra al mando. ¿Y el resultado? Un paso atrás clarísimo. El coche fue 0.3 segundos más lento que en 2024 y la diferencia con la pole se disparó de 3 a casi 5 décimas. Y no me vale la excusa de la nueva directiva técnica sobre los alerones. Espera, no la despartes tan rápido. Seamos claras con lo que fue esa directiva. La FIA prohibió los alerones flexibles que algunos equipos usaban para ganar velocidad en recta. Es una zona gris del reglamento que se cerró. Mi pregunta es, ¿y si el concepto de Cardile dependía demasiado de ese truco? Si el diseño se apoyaba desproporcionadamente en la flexibilidad de esos alerones, entonces no es un fallo del equipo nuevo. Es una vulnerabilidad del diseño original que quedó totalmente expuesta. No te compro ese argumento. ¿Por qué? Porque McLaren, que hizo la pole en España, solo perdió 1 décima por esa directiva. Ferrari perdió 3. Eso no es una vulnerabilidad del concepto, eso es un fallo garrafal del equipo de desarrollo, que no supo adaptarse al cambio de reglas mientras tus rivales directos sí lo hicieron. Recibieron un buen coche y a la primera de cambio lo empeoraron. Para mí el caso es bastante claro. Yo no lo veo tan claro. Lo enmarco de otra forma. El equipo de Serra se encontró con una bomba de relojería que no había fabricado. Quizás el diseño de Cardile era tan específico que, al quitarle esa pieza del puzzle, la flexibilidad del alerón, todo el concepto aerodinámico se vino abajo. No es que no supieran adaptarse,
es que el coche era fundamentalmente frágil ante ese tipo de cambios. Y eso te lleva a pensar que el concepto, bueno, no era tan robusto como parecía al principio. Pero es que los errores no pararon ahí. De hecho, se volvieron más evidentes. Hablemos de la actualización de la suspensión trasera en Bélgica. Eso fue un desastre con todas las letras. Perjudicó directamente a Hamilton, que desde ese momento no volvió a sentirse cómodo con el coche. Su lenguaje corporal lo decía todo. Luego, en Hungría, es cierto, Leclerc consigue una pole, pero fue con una configuración de altísimo riesgo, casi un aquí te pillo, aquí te mato, a una vuelta. Y en carrera, terminó cuarto, exactamente la misma posición que el año anterior. Cero mejora real. Y después de eso, el caos. El desastre en Países Bajos y la hecatombe en Italia, donde pasamos de ganar en 2024 a ni siquiera oler el podio en 2025. Esto no es una vulnerabilidad, es una cadena de decisiones de desarrollo nefastas. De acuerdo. La actualización fue un fracaso, pero, de nuevo, yo me pregunto, ¿por qué necesitaron una actualización tan drástica en primer lugar? Un equipo no rediseña una suspensión trasera a mitad de temporada por capricho. Eso huele a desesperación. Sugiere que la cinemática original, y para que todos nos entiendan, la cinemática es básicamente cómo se mueven todas las piezas geométricas de la suspensión en conjunto, pues que esa cinemática original, parte del concepto de Calde, era un callejón sin salida. Quizás se dieron cuenta de que, con esa base, nunca iban a poder mejorar más el coche. El nuevo componente no fue un error, fue un intento fallido, sí, pero necesario para corregir un defecto de nacimiento del coche. ¿Y la pole de Hungría? Eso demuestra que la velocidad punta seguía ahí, latente en el coche. Exacto. Pero eso complica tu narrativa, no la mía. Demuestra que el coche podía ser rápido en una circunstancia muy específica, pero era incapaz de mantener ese rendimiento. Un coche que puede hacer una pole milagrosa, pero que en carrera se hunde, es la definición perfecta de un diseño inconsistente y puntiagudo. Y esa inconsistencia no es culpa del desarrollo, es un rasgo inherente del concepto original. Ahí es donde le discrepo, porque estás ignorando el tercer factor, que para mí es el decisivo, los fallos operativos. Hay informes internos, como el segundo que preparó Hamilton, que señalan deficiencias gravísimas en cómo el equipo opera en pista. El fin de semana de China es el ejemplo perfecto de esto. El coche es un cohete el viernes y en el sprint del sábado. ¿Qué pasa el resto del fin de semana? Que los rivales optimizan sus configuraciones y Ferrari se pierde. El coche no empeora del sábado al domingo, son los otros equipos los que le sacan más jugo al suyo. Eso es un problema de ejecución del equipo en el circuito, de los ingenieros de pista, y no tiene nada que ver con la calidad del diseño de Cardile. No puedes separar el diseño de la operación de una forma tan tajante. Están íntimamente ligados. Un coche que es inherentemente difícil de poner a punto, que tiene una ventana de funcionamiento diminuta, convierte el trabajo del equipo de operaciones en una pesadilla. Y eso es precisamente lo que significa un coche puntiagudo. Para los que nos escuchan, un coche puntiagudo es aquel que solo es rápido en un rango de ajustes muy estrecho. Si cambia el viento, si la temperatura de la pista sube 2 grados, el rendimiento se desploma. Si el equipo no puede extraer el potencial del coche de forma consistente, no puedes culpar solo a los ingenieros. Tienes que preguntarte quién les dio una herramienta tan increíblemente sensible y difícil de manejar. Un coche así es una creación del diseñador y sus consecuencias las haga el equipo en pista. Es como culpar al cirujano por no poder operar con un bisturí de goma. Mi conclusión es clara. La evidencia de principio de temporada muestra un concepto de coche con un potencial enorme, medible y real. Un potencial que fue traicionado por una dirección de desarrollo completamente errática a partir de España y por debilidades operativas crónicas que el equipo sigue arrastrando. Apuntar a Enrico Cardile, que se fue en julio del año anterior, me parece una maniobra para desviar la atención y proteger a la estructura actual, que es la que ha fracasado. Y mi conclusión es que, aunque el equipo actual tiene una responsabilidad innegable, es demasiado simplista lavarle la cara al diseño conceptual. Sus limitaciones, ya sea un techo de desarrollo bajo, una vulnerabilidad a los cambios de reglamento o esa naturaleza puntiaguda que lo hacía tan difícil de optimizar, pudieron ser la causa original de todos los problemas que vimos después. Los fallos del equipo de desarrollo y de operaciones no serían la enfermedad, sino los síntomas de un pecado original en el diseño.
Al final, lo que queda claro es que en la Fórmula 1, atribuir todo el éxito o el fracaso a una sola persona o a una sola decisión técnica casi siempre es un error. Los datos de la temporada, como hemos visto, se pueden interpretar de formas muy distintas y ofrecen argumentos sólidos para ambas posturas. Totalmente de acuerdo. Esto solo demuestra la increíble complejidad de este deporte. Quizá la pregunta no debería ser si la culpa es de Cardilli o de Serra, sino si el problema real radica en la estructura y la cultura de la escudería, que parece repetir los mismos patrones año tras año. Y ese es un tema mucho más profundo que el material, sin duda, nos invita a seguir explorando.